Bienvenidos a un nuevo mini vídeo de Analizando el Latín. Este corresponde al segundo mini vídeo de la unidad didáctica 1 que analizamos y es destinado a la primera declinación. Vemos que la primera declinación frente a otras debemos diferenciarlas por las desinencias, como veremos más adelante entre el nominativo y el genitivo. Vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad anterior, del anterior mini vídeo, donde veíamos los casos, la función y la traducción de estos distintos casos. Como ya sabéis, el nominativo es el sujeto y atributo, el vocativo es la exclamación o la apóstrofe, en el acusativo es complemento directo, el genitivo complemento del nombre, el dativo como complemento indirecto y el circunstancial en el ablativo. Todos los casos más recurrentes son el nominativo, el acusativo y el ablativo, pero también hay que destacar el genitivo. Bien, vemos la primera declinación. Las principales desinencias son las siguientes. Como os he dicho, lo primero que se pone es el nominativo y el genitivo. Quitando las desinencias del genitivo, tenemos la raíz, rosa, rosae, las raíces ros, R-O-S. Para el acusativo, am, am. Y como podemos ver aquí, que luego será recurrente, la m será algo muy aparecido, que aparecerá en todas las demás declinaciones. El dativo con ae, y el ablativo con a. Para el nominativo plural y el vocativo tenemos ae. Para el acusativo tenemos as. Todas las palabras del castellano proceden del acusativo. En genitivo tendremos arum. Y para el dativo y el ablativo tendremos is. También para la segunda declinación serán igual. Vamos a verlo declinado en la palabra rosa, rosae, que significa rosa. Rosa, hemos dicho que es la desinencia, es a, y el genitivo es ae. Ros es la raíz. Como veis es rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa. Para el plural nominativo y vocativo, rosae, rosae. Para el acusativo, rosas. Y el genitivo, rosarum, rosis, dativo y ablativo, rosis. Vamos a ver brevemente las características principales de la primera declinación. Empezando por el género, son femeninas todas las palabras salvo las siguientes. Aquellas o los nombres que designan varones u oficios propios de varón, y los gentilicios y los nombres de los ríos. Frente a la segunda característica, el caso, acabados en gena y cola, en los casos, en vez de hacer arum, terminan en genitivo plural en um. Algunas palabras también coinciden tanto en la primera como en la segunda declinación. Por ejemplo, deus es masculino, Dios, frente a dea, que es femenino, diosa. Entonces, el plural en dativo y ablativo lo harán con abus, deabus. Y en algunos textos antiguos, con influencia del griego, el genitivo singular lo harán en as, es pater familias, padre de familia. Recordad que el genitivo se traduce por de más un nombre. Es igual que el griego, si alguno estudiáis, que veréis que el genitivo singular es as de la primera declinación. El tercer punto es el número. Sabéis que es singular plural, igual que en castellano, también tenía una dual, pero no es casi, está fosilizado y muy poco recurrente. Ocurre con el cambio de significado. Si una palabra está en singular tiene un significado, si es en plural tiene otro. Copia, copei, abundancia, y copiae, copiarum, tropas. Por ejemplo, litera, literae significa letra, en singular, y literae, literarum, carta en literatura, y literatura. Y vigilia, vigiliae, singular, significa vigilia, y vigiliae, vigiliarum, centinelas. También tenemos
que solo tienen plural o solo tienen singular distintas palabras. Como veis en la columna en singular, lo que no tienes en singular y en plural es lo que no tiene en plural. Angustiae, blanditiae, divitiae, insitiae, calendae, desfiladero, caricia, riquezas emboscada, nuptiaes, reliquiae y ciudades de griegas, Atenae, Cumae, Tebas, es decir. Y luego aquellas que carecen de plural, como diligencia, justicia, regula y extinctia. Diligencia, justicia, regla y ciencia. Aquí os recomiendo, vamos a hacer un breve repaso. Os pido que paréis este mini vídeo y realicéis y completéis esta tabla. Como espero que hayáis parado este mini vídeo, vamos a ver en primer lugar las funciones que tiene cada uno de los casos de esta tabla resumen. Acordaos que el nominativo es sujeto y atributo, el vocativo es la apóstrofe, el acusativo es complemento directo, el genitivo como complemento al nombre, el dativo como complemento indirecto y el ablativo como complemento circunstancial. Las distintas desinencias, recordad, era a para el nominativo vocativo, el acusativo en am, el genitivo en ae, el dativo igual en ae y el ablativo en a. Para el nominativo plural y el vocativo lo hacemos en ae, el acusativo en as, el genitivo en arum y el dativo y el ablativo plural en is. Bueno, espero que os haya servido bastante para el repaso y seguiremos en el siguiente mini vídeo 3, donde trataremos de la segunda declinación. Mucha suerte.